Romani Zúñiga y yo, mi persona Milena Sharon Pérez Navarro, les vamos a presentar la tarea académica 3 de los procesos cognitivos básicos y complejos. Algunos de los procesos cognitivos básicos es la sensación de la percepción. La sensación es nuestra capacidad para detectar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento y posicionamiento de nuestro cuerpo. La percepción es la forma en la que el cerebro procesa y comunica estos sentidos al resto del cuerpo. Algunos pueden tener dificultades para detectar la sensación debido a la integridad de la piel o factores anatómicos. Otros pueden detectar sensación. Sin embargo, la forma en la que su cerebro procesa la entrada sensorial puede no ser percibida con precisión. La sensación. ¿Cómo funciona la sensación y cuáles son sus características y funciones? Psicofísica. Ciencia que estudia la relación entre la energía física y que nos rodea y nuestra experiencia psicológica. Umbral absoluto. Este concepto representa la estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo específico. Dicha estimulación se establece en presentar un estímulo a un sujeto y ser detectado el 50% de las veces que se presenta. La percepción. Características. La percepción es subjetiva, selectiva y temporal. Las reacciones a un mismo estímulo suelen variar en el individuo u otro. Condición selectiva. La percepción es la consecuencia subjetiva de la persona. No puede percibir todo al mismo tiempo y tiene que lesionar su campo pep- pep- perceptual. Temporal. Fenómeno a corto plazo. La memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar, almacenar y recuperar información y que resulta indispensable para poder llevar una vida independiente. Aunque a veces nos quejamos de lo mala que es nuestra memoria, en realidad es un proceso cognitivo realmente admirable. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulo que ocurrió en el pasado. ¿Cómo define Piaget la memoria? Según Piaget, la memoria evoluciona, no es inmutable, y lo que hace es sistemáticamente de acuerdo a la evolución de la inteligencia. La acción digerida por la memoria ocurre porque la memoria misma está en desarrollo y posee un componente cognitivo, el entendimiento, que va unido a la inteligencia. Fases de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Implica tres procesos, así como diferentes almacenes por lo que puede pasar la información, sensorial a corto plazo y a largo plazo. Atención y concentración. Es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad concreto. Mediante esta capacidad se dirige la actividad mental hacia un objeto o acción. Y la concentración es la capacidad de mantener la atención en una tarea por más tiempo sin distraerse. Mientras más sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración. ¿En qué consiste la atención? Consiste en una búsqueda que tiene por una parte aspectos conductuales y por otro neurofisiológicas, focalizando o orientando la energía hacia un lugar, espacio o situación determinada, con la intención consciente o inconsciente de lograr un objetivo. Se suele asociar con la vista, el oído, por eso se puede entender a estímulos táctiles, gustativos u olfativos. La concentración. El componente principal de la concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que está desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes. Estos estímulos exteriores y no significativos pueden contemplar las manifestaciones de los espectadores, provocaciones de los adversarios, introducción desde banquillo contrario, por ejemplo. Los estímulos internos hacen referencia a este autodiálogo a veces negativo, lo mal que va a salir las cosas, lo mal que me va a traer el árbitro, la sensación de pesadez que tengo en las piernas, lo rápido que late mi corazón, etc. Procesos cognitivos complejos. El pensamiento. El concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, lo demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas
recuerdos y creencias en movimientos relacionados entre sí. ¿Qué es el pensamiento y cómo pensamos? En su sentido más común, los términos pensamiento y pensar se refieren a procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. ¿Cuáles son los cuatro tipos de pensamiento? Inductivo, pensamiento lógico, pensamiento creativo, razona de forma sistemática. El lenguaje como proceso cognitivo. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos, sentimientos a través de palabras. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. ¿Cómo influyen los procesos cognitivos en el lenguaje? Los procesos cognitivos más importantes implicados en el aprendizaje del lenguaje son la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento y la motivación, entre otros, que interactúan entre ellos con un fin común para captar, transformar, manipular o representar la información extraída del medio. ¿Dónde se desarrolla el lenguaje como proceso cognitivo? El desarrollo del lenguaje y del pensamiento, según Piaget, según sus teorías, la capacidad de representación de hablar surge durante el desarrollo cognitivo de la primera infancia. El niño al nacer posee un esquema muy simple para procesar la información y elegir respuestas. La inteligencia. La inteligencia se puede definir como el conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas, pensamiento abstracto, razonamiento común como una habilidad mental la cual involucra la capacidad de comprender ideas complejas, de adquirir conocimiento, además de la capacidad de aprender de las experiencias. ¿Qué es la inteligencia para Piaget? El proceso de aprendizaje es dependiente del desarrollo. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto del mundo que lo rodea. Dichos esquemas son las más representaciones que posee y construye en medio del entorno. Eso sería todo. Gracias por su atención.